muteado desde hace 15 minutos, ¿no? Y no hablando aquí solo. Vale. Bueno, pues eso, que recordar, me comentó la delegada que el próximo día 20, que cae en martes, creo, sí, eso es. El próximo día 20 a las 8:30 haremos la repetición del examen, ¿vale? Esto es una prueba voluntaria, puede venir el que quiera. Solo que no tengáis ni fiebre ni COVID, es lo único que se pide. Si alguien saca peor nota que la que ya tiene en el primer examen, pues se queda con la mejor nota, y si alguien pues consigue mejorar la nota, pues entonces mejora la nota, ¿vale? Bueno, los exámenes míos, siempre hay una serie de problemas que yo considero fáciles, o asequibles, y luego uno o dos problemas imposibles de resolver. Entonces, si escoges adecuadamente los problemas con los que te enredas, puedes sacar un 5 o un 4, o un 4,5 si fallas alguna cosa. Y luego ya, si tienes un conocimiento más profundo de la materia, pues entonces abordar estos problemas más difíciles para llegar al 10, que lo que me gustaría, ¿no?, es que fueseis como mis alumnos de organización industrial, que me sacan todos medias de 9. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, el primer ejercicio teníamos calcular, y este es uno de los fáciles, una transformada inversa de Laplace, ¿vale? Para esto lo único que tenéis que haber hecho es practicar, ¿eh? Entonces, lo que no podéis hacer tampoco es llegar el día del examen y que el ejercicio que vais a resolver sea el primero que resolváis. Y esto se nota porque falléis. Los fallos que tenéis son en cosas tan tontas como que no sabéis calcular la derivada de una división, ¿eh? O sea, va a salir una derivada. No digáis, voy a esperar al año en el que Javier, en el problema de la transformada inversa de Laplace, no ponga una derivada. Eso no va a ocurrir nunca, ¿no? Entonces, la descomposición que hacemos es en estas tres fracciones, y hay que calcular por el método de los residuos cada uno de los residuos, ¿vale? El residuo del término que está elevado al cuadrado, el a, es simplemente el límite. El límite, cuando s tiende a -1, de s partido s más 5, ¿vale? Entonces salía -1/4. El límite del término que no tiene el término al cuadrado, la b, entonces es el límite de s-1 de la derivada con respecto a s de s partido s más 5. Entonces, ¿cómo es la derivada de la división? La derivada de la división es denominador al cuadrado, o sea, el s más 5 al cuadrado. Y ahora es derivada del numerador, derivada de s, 1, por denominador s más 5 menos s numerador por derivada del denominador, derivada de s más 5, 1. Entonces nos queda s más 5 menos s. Pues entonces se queda 5 partido s más 5 al cuadrado, o sea, 5/16. Y la del término de c, pues también es un residuo sencillo, ¿vale? Entonces, Javier. Sí. Perdona, ¿no sería menos un 16avo? Pero esto es 5, ¿eh? Esto no es s, esto es 5. Vale, perdón. Bueno, es que sí, yo soy aquí un poco puñetero porque pongo los 5 como si fueran s y las s parecen 5. Es fácil confundirse, ¿vale? Y ahora es buscar en las tablas cada una de estas transformadas inversas. Y entonces la solución, ¿vale? La solución que hay que dar es esto. Entonces, si
yo corrijo muchas veces yo soy informático, que os voy a decir otra cosa. He programado más que otra historia. Entonces corrijo en binario. Si está bien 1, si está mal 0. Y si se ve que habéis metido la pata en las cuentas, o sea, habéis hecho bien la derivada, pero luego habéis sustituido mal o habéis echado mal las cuentas, pues entonces 0,5. ¿Vale? Pues bueno. El segundo problema es el otro que yo consideraría también fácil, ¿no? Que sería este del circuito del amplificador operacional. Entonces, nudos que tenemos, pues tenemos este nudo, tenemos esta conexión, que tenemos este nudo. ¿Esto es un nudo? Esto no es un nudo, ¿vale? Ahí no tenemos un nudo. Y luego, pues bueno, dependiendo de cómo hayáis hecho, pues se podría considerar aquí que tenemos también una tensión desconocida V sub A, ¿vale? Muchos de vosotros pues habéis puesto aquí esta tensión desconocida. Cuando tenemos una resistencia y una bobina en serie, pues entonces la intensidad sabemos que es la tensión y se puede poner ya directamente el R1 más L por S, ¿vale? Sería una de las formas. Y sub 2, pues será 0 menos V0, la tensión que tengo en este punto, menos la tensión que tengo en este punto, partido por R2, ¿vale? Hay mucha gente que todavía está despistada y no sabe que el símbolo de masa significa 0 voltios, que le ponen aquí una tensión, le ponen VA, VB, no, 0. Si eso es masa, es 0. Y claro, como ponen una tensión, luego no son capaces de obtener un resultado. Y la corriente en el condensador, pues es C por S por la diferencia de potencial. Pues la misma que en la resistencia, 0 menos V0. Entonces, si hacemos I sub 1 igual a I sub 2 más I sub 3, nos queda esta ecuación y despejamos V0 partido por VI. También ha habido bastante gente que se ha liado y me ha calculado la relación contraria, VI partido V0. No. La función de transferencia es siempre salida con respecto a la entrada. Y la salida de un amplificador operacional, pues es donde tengo yo el vértice del triángulo. Es donde tengo yo este punto. Eso es la salida de un amplificador operacional, ¿vale? Y ya os digo, pues sí, se puede hacer también con esta tensión intermedia VA, pero al final nos queda esta misma expresión para el valor de la intensidad I sub 1. Vale. Y ahora el problema que más os ha gustado a todos, el problema del motor. Entonces, el primer tema, linealizar el amplificador. Linealizar el amplificador, pues es simplemente decir, pues la tensión de salida es esta expresión, esta ecuación, y entonces la linealización que hacemos es que el incremento de la tensión de entrada es igual a la derivada parcial con respecto a V sub I de la función de V sub 0, sustituido en el punto en el que queremos calcular V sub I igual a 3 por el incremento de V sub I. ¿Vale? Y entonces, pues es esta derivada, pues 3 por VI es 3 y 0,5 por VI al cuadrado es 0,5 por 2 por VI. Entonces sustituimos el VI por el 3 y nos queda 0,5 por 2 es 1, por 3, 3 más 3, 6. ¿Vale? Entonces la ecuación que tenemos que utilizar como ecuación del amplificador operacional es V0 igual a 6 VI, ¿vale? No, y tiene que ser una ecuación, solo puede ser una ecuación que sea de esta forma. O sea que si yo pongo aquí VI y yo pongo aquí V0, la ecuación solo puede ser una recta que pasa por el origen. ¿Vale? No puede ser otro tipo de ecuación distinta. No se puede hacer otro tipo de linealización.
porque es la única forma. Yo sé que a algunos les ha resultado difícil encajar esto con el enunciado, pero son los únicos tipos de ecuaciones que se pueden aplicar. Vale, y ahora, ¿cómo tendríamos el tema del motor? Bueno, pues esto podríamos, o lo más lógico, cuando tenemos un sistema complejo en el que tenemos varios elementos que están conectados entre sí, pues es dividir, ¿no? Dividir la parte de la función de transferencia relativa a lo que llamamos siempre el sistema, el motor, los engranajes, el cacharro que se mueva o el cacharro que gire, ¿vale? Y luego todos los elementos que están conectados, pues el amplificador de potencia, este que tiene ganancia 6, el lazo del restador, que nos resta la diferencia entre la referencia y la señal que nos devuelve. Entonces tendríamos las ecuaciones eléctricas, que son las de siempre, la tensión VA, que es la salida del amplificador, pues es R por LS por I sub A más VB, tensión de la fuerza contra electromotriz, VB es KB por omega M, la velocidad a la que gire el rotor, y el par T sub M es K sub M por la corriente I sub A. Y las ecuaciones mecánicas, pues van a ser las que van a cambiar, ¿vale? Y entonces, tenemos que obtener, o sea, al final, ¿cuál es la salida del sistema? Pues me dicen que la salida del sistema es X, el movimiento de esta pieza que hay aquí. O sea, aquí tenemos una pieza, que aquí hay una tuerca y se mueve por el interior. La tuerca está ¿no? Tenemos digamos que tenemos el tornillo sin fin y aquí tenemos una tuerca y entonces cuando giramos el tornillo sin fin, pues esta tuerca se va moviendo, va entrando o va saliendo, ¿no? Y entonces tenemos ese desplazamiento X de la pieza del extremo del aparato. Esto sería porque os hagáis una idea, sería lo que se llama ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Bueno, un robot Stirling lleva este tipo de articulaciones, o lo que son los actuadores lineales, ahora me salió el nombre, llevarían este tipo de sistema de actuación para que funcione, ¿vale? Sí. No, este no sería. Vale. Este sería un ejemplo de un actuador lineal real, ¿no? Aquí tenemos el tornillo sin fin y luego pues el rotor que va, o sea, el motor está aquí en la parte posterior y va moviendo el sistema para que al final la punta, lo que tenemos en el extremo, vaya saliendo o entrando conforme vamos girando el motor, ¿vale? Sería la idea de este sistema. Bueno, entonces tenemos que obtener cuál es la relación entre omega sub m, la velocidad de giro del motor, que es lo que yo tengo en las ecuaciones eléctricas, y la posición, ¿no? Entonces, primero tenemos aquí una reductora de índice de reducción n, que esté construida como esté construida, ¿vale? O ruedas dentadas o un sistema de estos, ¿cómo se...?
planetario, una reductora de sistema planetario. Hay muchos tipos de reductoras. Entonces, sería la velocidad del motor es n por la velocidad del eje de R, ¿no? Reducida del tornillo sin fin, llamarlo como queréis. Cada uno podía poner el nombre que quisiera. Y, claro, en una reductora la velocidad de salida es menor. O sea, para que esto sea igual a esto, tenemos que multiplicar por n, ese factor de reducción, ¿vale? La relación entre el giro, el ángulo θ de giro de la parte de salida y la velocidad, pues es que la derivada de la posición, la derivada del ángulo es la velocidad angular. Entonces tendríamos ahí esa relación. ¿Y cuál es la relación entre X, la posición, y este ángulo θ sub R? Pues bueno, me dicen que en el tornillo sin fin, P es el paso que hay entre dos hilos del tornillo. O sea, cuando el tornillo gira una vuelta completa, esa tuerca que está acoplada al tornillo se mueve exactamente la distancia P. Entonces, se puede deducir con una regla de 3, ¿no? Si un ángulo de giro de 2pi radianes equivale al paso P, un ángulo de giro θr equivaldrá a la distancia X, ¿no? Entonces, X es P por θr partido por 2pi, ¿vale? Y tendríamos esta fórmula de aquí. El par que yo veo en la parte R, en el lado que está moviendo esta pieza, que es la que estamos desplazando, que es la que queremos medir, si la velocidad se reduce, para que la potencia, que es el producto del par por la velocidad angular, se mantenga constante, el par se tiene que aumentar. Entonces, donde aquí poníamos que la velocidad omega m era n por la velocidad omega r, aquí tenemos que poner que el par t sub r es t sub m por n, ¿vale? Entonces, multiplicamos el par. Me dice el enunciado, en la parte de la plataforma que estamos moviendo, el par t sub r es igual, lo único que tenemos es el momento de inercia viscoso, JL, y el coeficiente o sea, el movimiento de inercia JL y el coeficiente de rozamiento viscoso B sub L. Bueno, pues entonces tenemos que aplicar esta conocida fórmula, ¿no? Que me relaciona el par con el momento de inercia y el coeficiente de rozamiento. O sea, JL por S más B sub L por la velocidad a la que está girando, omega R. Y me dice que en la parte del motor podemos considerar el momento de inercia del rotor del motor y el rozamiento viscoso del rotor despreciable. Que el eje de engranajes podemos considerar que tiene también un momento de inercia y un rozamiento despreciable. Esto no suele ser, en la realidad no suele ser así. O sea, una caja reductora sí que tiene un coeficiente de rozamiento viscoso importante. O sea, hay un rozamiento importante en la caja. En la realidad habría que considerarlo. Pero bueno, esto no deja de ser más que un ejercicio de clase. ¿Vale? Entonces, tenemos que poner todo visto desde el eje del motor. Entonces, el par T sub M será T sub R partido por N, o será, sustituimos el valor T sub R, JLS más BL por omega R partido por N, y ahora tenemos que cambiar omega R por X, que es la variable con la que tenemos que medir. Entonces, tendremos esto. Y X es X de S, ¿no? Es la variable de salida del sistema. Sustituyendo
omega r por S por tita r y luego tita r por X, ¿vale? Y entonces igualamos, tenemos aquí la parte de las ecuaciones eléctricas, igualamos, y en las ecuaciones eléctricas también tenemos que hacer lo mismo, tenemos que sustituir la variable omega m por X. Y entonces tenemos que, aparece aquí, ¿no? El valor de omega m, pero referido a X, que es nuestra variable de salida, ¿vale? Así que al final juntamos el par debido a las ecuaciones eléctricas, el par debido a las ecuaciones mecánicas, y entonces me sale esta expresión de la salida X con respecto a la tensión V sub A de entrada del motor, ¿vale? Respecto a esta tensión. ¿Pero eso es todo el sistema? No, eso es solamente esta parte del sistema, la que me lleva desde el punto de salida a, la salida del amplificador hasta la entrada de realimentación del potenciómetro que me está devolviendo la posición, ¿vale? Y luego, no sé si habéis visto un potenciómetro lineal alguna vez. Este sería un potenciómetro lineal. ¿Vale? Un potenciómetro lineal tiene este aspecto, ¿no? Es un vástago que se desplaza por un cursor, entonces en el movimiento este X, pues tendríamos tal. Y un potenciómetro rotativo, pues sería el más común. Vale. Bueno, pues esto sería G sub 1 de S, entonces si sustituyo G sub 1 de S dentro del sistema, me quedaría de esta forma, y la constante que está aplicando el potenciómetro, pues es X por V sub VCC partido por D, dos constantes, ¿vale? Una constante. Y entonces tendríamos este sistema y, pues bueno, aplicando ya la función de transferencia del lazo cerrado, esta sería la solución, ¿vale? En estos casos, ¿hace falta sustituir G sub 1 de S por su expresión? No. Con dejarlo así indicado es suficiente, ¿vale? O si tendríamos varios subsistemas, cada uno de ellos con una función de transferencia complicada, pues entonces sustituiríamos cada uno de sus subsistemas, no el sistema total. Vale. Y este sería ese ejercicio que más os vuelve locos del motor. ¿Cuál sería la parte fácil de este ejercicio? Que es la asequible, ¿no? Que digamos que todo el mundo debería de sacar, la linealización. Al menos calcular una derivada y sumar los resultados. Hay gente que se me ha dejado sin sumar el resultado y pone 3V más 3. Pero, ¿V qué es? ¿Qué estás interpretando ahí? Entonces, no, son todo voltios lo que hay ahí. No, el resultado es 6. Vale, y luego el otro ejercicio que tampoco ha contestado, y a estos problemas y esto es para vuestro aprendizaje como profesores, ¿no? Que una de las salidas profesionales de cualquier carrera es dar clase. Yo no lo sé, esto de estar aquí en virtual es muy raro, ¿no? Porque en clase intentaba hacer chistes y ya pues veías qué cara ponía la gente, si le hacían gracia o no le hacían gracia. Estos son un tipo de ejercicios que decimos los profesores al 50%. El 50% no lo contesta y el otro 50% lo contesta mal. Entonces, es un tipo de problema que se puede poner para corregir los exámenes más deprisa. Pones que todo el mundo lo tiene mal y seguro que aciertas. Pero veis, no veo vuestras caras, no sé si os ha hecho gracia la broma cruel o no os ha hecho gracia.
setup, pues simplemente inicializar el puerto serie, ¿vale? Cosas que confundís. Puede que el año pasado llegáis a aprender algo de Python, ¿vale? Os tenéis que olvidar completamente de eso, porque no la orientación de Python pues tiene muy poco que ver con lo que es la orientación de la programación de microcontroladores. Entonces, cosas que hace mal la gente. Seguís pensando que existe un tipo de datos, que es el tipo de datos string, con el que se pueden hacer cosas muy bonitas. Pones un más y un string y el tipo de datos string te suma dos cadenas, te concatena una cadena detrás de otra. Pues no, eso ya no podéis disponer de ello, ¿eh? Aquí hay que manejar las posiciones de memoria, los caracteres uno a uno, los caracteres de la cadena, ¿vale? Entonces, esto ya del define, pues bueno, pues es para que quede más bonito. Pero lo que sí que necesitamos es un vector, ¿eh? Un vector de tamaño suficiente para poder recolectar, para poder recopilar todos los caracteres que pulsemos en el teclado. Pues, por ejemplo, el vector V, ¿eh? De tamaño 100, ¿vale? Y entonces, un contador y que inicializamos a 0 para saber cuántos caracteres, cuántas letras hemos entrado, porque las letras las vamos a leer de una en una. Tampoco existe una función que nos lea una cadena de golpe. No existen existen Linux, existen Python, existen Windows, pero no bajo el punto de vista del trabajo de los microcontroladores. Entonces, primer bucle, leer la cadena. Tenemos que leer la cadena desde el teclado. Entonces, la función serial available nos dice cuántos caracteres quedan disponibles de el buffer de teclado para que podamos leer. Vale. Es bueno no leer sin límite, ¿no? Entonces, bueno, esto sería incluso mejor si aquí ponemos max. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer mientras queden caracteres disponibles y a la vez el número de caracteres que hemos leído sea inferior al tamaño máximo de la cadena. Otra de las cosas que hace Python o que hace Java y que no hacen C es medir o sea, verificar el tamaño de las entradas que tú estás introduciendo, ¿eh? Entonces, si tú reservas 100 posiciones de memoria para un vector e introduces 200, pues entonces te estás pisando la memoria de otras partes del programa. Pues aquello no va a funcionar bien, ¿eh? En Java o en Python, cuando haces eso, lo que hace es que en tiempo de ejecución salta una excepción y se para, ¿vale? Eso normalmente te lleva al problema siguiente. ¿Python es el lenguaje ideal para programar microcontroladores? Hombre, cuando yo tengo una excepción que me salta y que se me ve en la pantalla, está bien. Pero si yo lo que tengo es un chip que está corriendo un programa, ni tengo pantalla, ni estoy viendo nada, pues que salte una excepción es un problema gordo, porque la máquina se para, ¿eh? Esto me pasó a mí en BSH, los user interface que los llaman, o sea, las botoneras de los teclados, las últimas versiones las están programando en MicroPython. Entonces, claro, querían los de BSH. ¿Es posible demostrar que este programa funciona? Pues la respuesta fue no, porque tú no puedes considerar, o es muy complicado, o sea, es una tremenda inversión cuesta muchísimo más verificar el problema que no salte y se te quede en la cocina colgada a escribir el programa otra vez en C.
donde tú realmente controles todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Es como imposible. Pero bueno, no sé. No sé por qué tomaron esa decisión. Alguien les comió el coco. Vale, entonces vamos a leer los caracteres de uno en uno. ¿eh? Entonces, V corchete I será el elemento del vector que estamos escribiendo, que estamos leyendo en este momento. Y esto será el valor, lo hacemos igual al valor que nos devuelva serial read. Serial read nos devuelve una letra, yo pulso la A y la guardamos en la posición I del vector. Inicialmente es 0, pero que en cada bucle vamos incrementando en una unidad. O sea, en el primer bucle es 0, en el siguiente bucle I++ será 1, I++ será 2, I++ será 3, ¿vale? Y luego metemos un retardo. ¿Por qué este retardo? Pues porque, claro, esto me está llegando a través de una comunicación de puerto serie. Entonces, si mi microcontrolador va muy deprisa, yo no me va a dar tiempo, o sea, este bucle de esta lectura va a correr más deprisa del tiempo que tarda un carácter en llegar al buffer, ¿vale? Entonces, tengo que meterle un pequeño retardo. Debería de contar cuál es ese tiempo en función de la velocidad del puerto serie que yo he escrito, ¿vale? O sea, una comunicación en serie tiene dos patas, transmitir y recibir, RX, ¿vale? Y entonces los bits van llegando de uno en uno, ¿vale? Un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 1, un 0, un 1, un 0. Los bits van llegando de uno en uno. Y cada grupo de 8 bits, 2, 4, 6, 8, más un bit de start y un bit de stop, al menos. Stop. Start. Es un carácter, es una letra que yo he leído, ¿vale? Entonces, estos 10 bits a la velocidad de transmisión le cuesta un tiempo llegar, ¿vale? Pues este bucle no puede ser más rápido que ese tiempo, porque si no leeré una letra o leeré 3 o 4 letras y luego ya el resto de la frase diré, pues no hay nada más, y me leerá la mitad de la frase en un bucle y la otra mitad de la otra fase en otro bucle del loop, en otra ejecución del loop, ¿vale? Bien. En cualquier lenguaje de programación, las cadenas, ¿no? Los vectores están guardados en memoria, están guardados en memoria, una H, una O, una L, una A, ¿vale? Pero, y esto digamos que tiene un máximo de 100 posiciones, pero tiene que haber una marca, algo que le diga a la librería que está trabajando con ese texto que ha llegado al final del vector. Bueno, pues una marca muy común es poner un carácter ASCII especial, que es el carácter null, 0, en ASCII, 0. El número 0, ya lo hemos comentado más de una vez, es 48. Bueno, no sé si lo he comentado con vosotros o ya lo he dicho tantas veces que ya no sé a quién se lo he dicho y quién no. El valor del carácter 0, cuando tú pulsas un 0 en el teclado, eso es en ASCII en 48. Entonces, no es un 0. Y el 1 no es un 1, es 49. ¿Vale? Es una codificación de ese valor en binario. Vale, pues el 0 es la marca de fin de cadena. Entonces, cuando yo he escrito todos los elementos de la cadena, en el último elemento pongo un 0, ¿vale? Bien. Y ahora, lo que quiero hacer es, lo siguiente que tengo que hacer es imprimir el resultado, ¿no? Ya he leído la cadena, pues ahora tengo que generar el resultado. Entonces, si I es mayor que 0, el loop, se está ejecutando una vez cada microsegundo. Cada microsegundo
se ejecuta todo el bucle completo. Entonces, la mayor parte de las veces no hay nada que hacer, porque yo no he escrito nada, no me ha dado tiempo de escribir nada. Le doy al botón de ejecutar y yo voy corriendo a pulsar una tecla. Bueno, antes de que pulse una tecla, se ha ejecutado 1.000.000 de veces ya mi programa. Entonces, tengo que distinguir entre el caso en el que ha ocurrido algo, he pulsado una tecla, o el caso en el que no ha ocurrido nada todavía. Yo simplemente estoy ahí esperando en un bucle infinito. Bueno, pues si i es mayor que 0, porque yo he hecho i igual a 0 aquí al principio, ¿vale? Si i es mayor que 0, quiere decir que he entrado dentro de este bucle y que he leído algo. Vale, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y esto le resto 1 ahí, para que en vez de apuntar, o sea, yo he escrito, si he escrito solo hola, he escrito hola, retorno de carro y un 0. Eso es lo que he escrito, ¿vale? Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que hago? Y está apuntando aquí. Ahora hago, no, y no apuntes aquí, apunta aquí. Lo borro de aquí, este i menos menos, borra esta i de aquí y lo hace apuntar aquí. Y entonces aquí pongo el 0. Entonces, ¿qué hago? Me cargo el retorno de carro para que no me moleste, ¿eh? Siempre me molesta un poco, ¿vale? Y entonces hago serial print v. Esto es posible, no hace falta imprimir los caracteres de uno en uno. Si es una cadena, print sabe imprimir una cadena, ¿eh? Y entonces imprime la cadena. Una cadena no de string, no string, una cadena de vector de caracteres, ¿vale? El tipo string, aunque existe, este curso no tocarlo. El curso que viene, pues igual. Pero de momento tal. Y ahora imprimimos la cadena en sentido inverso. Pues, ¿cómo? Pues, bueno, y ya está apuntando al último de los caracteres, ¿no? Está apuntando al 0 final, ¿eh? Pues entonces, bueno, y aquí seguramente para que esto funcione, aquí haría falta otro y menos menos, ¿vale? Entonces, mientras i sea mayor o igual que 0, lo que pasará sin este i menos menos es que el primer carácter no imprimirá nada, porque el carácter null no imprime nada. Lo que voy haciendo es imprimir ahora cada una de las letras y voy imprimiendo, pues, primero este 0, luego la A, luego la L, luego la O, luego la H, ¿vale? Entonces, en sentido inverso. Esto es una posible solución. Hay infinitas soluciones para este algoritmo, ¿vale? Entonces, cada uno puede hacer sus modificaciones, sus adaptaciones, para que, no sé, para hacerlo suyo, para entenderlo mejor, para ver mejor cómo funciona. Vale, pues esto sería el tema del examen. Abrimos un turno de dudas. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Yo no sé por qué estáis siempre tan callados. Quizás porque no haya nadie al otro lado. Quizás sea eso. Vale. Entonces entiendo que nadie tiene ninguna pregunta ni ninguna duda. Intentar hacer los ejercicios de la colección de exámenes. Ya siempre os he dicho, me decís, es que no tienen solución. Bueno, solucionarlos y enviarme la solución. ¿Es esto correcto, Javier? Yo os digo sí o no. ¿Te has equivocado en este paso? Este ejercicio está bien hasta este punto. Y a partir de aquí te has equivocado. Y no tengo ningún problema de deciros dónde os habéis confundido. Bueno, siguiendo con nuestro querido temario, hoy nos tocaría empezar con el tema 6. A ver dónde tengo el tema 6. Por cierto, en fin.
saqué apuntes en papel, en reprografía. Y pues bueno, no son una maravilla. Ya os dije que hay dos libros clásicos que son el Dorf y el Ogata, ¿vale? Entonces, todo lo que explicamos yo me baso más, en el Dorf. Pero, en fin, esto es una ciencia clásica, ¿vale? Entonces, lo mismo está en el Ogata, ¿eh? Incluso hay otro que es el Kuo. Y todos se titulan de la misma forma. Y los tengo, vale, o sea, son, no, son no, este es el Dorf, el sistemas de control moderno, y luego está el este es el Ogata, ingeniería de control moderna, ¿vale? Estos libros son tan clásicos que en la página rusa está donde están todos los libros americanos pirateados. No hay ningún libro ruso pirateado. Solo están pirateados los libros americanos. Los podéis encontrar, todos, ¿vale? Y allí tenéis, pues, quiero decir, si alguien no, cuando no entendéis un concepto o encontráis problemático algo, lo mejor es mirar otras referencias, ¿no? Entonces tenéis la referencia de lo que cuento yo en clase, pero igual no me llegáis a entender del todo. Pues entonces, leyendo estos libros, pues podéis asentar y tal los conceptos, ¿vale? Hay muchísimos libros de esto, hay incluso cosas en abierto en internet, pero bueno, digamos que estas serían las referencias clásicas de esta asignatura. Bueno, y luego está, por supuesto, está el Oppenheim. Ay, nunca sé cómo se escribe este nombre. Con dos P's se escribe. Este es de señales y sistemas. ¿Vale? Entonces, en el Oppenheim viene contado la parte de la señal del impulso unitario, la señal del escalón unitario, la señal de la rampa unitaria. Esto, pues, en el Ogata o en el Dorf viene casi como dado por sabido, ¿no? Si queréis profundizar un poco más en esta parte, tenéis el Oppenheim. Esto en sitios dice, joder, es que esto es mucho tomate. Sí, es mucho tomate. Del Oppenheim, de señales y sistemas, en muchos sitios se hace una asignatura entera de 6 créditos. De la parte que estamos viendo, el tema 2 de modelado de sistemas, se hace otra asignatura entera de otros 6 créditos. Y del resto del curso que estamos viendo, pues se hace una tercera asignatura. O sea, tenemos 3 asignaturas condensadas en una. Entonces, pues bueno, es fácil que
se os haga cuesta arriba. No os digo que no se tenga que hacer esto cuesta arriba, ¿vale? Pero que hay que trabajarlo porque es tremendamente importante, ¿eh? Los conceptos de esta asignatura. Vale, pues entonces, tema 6. Y el tema 6 es de estabilidad de los sistemas lineales con realimentación. ¿Vale? Bien. Entonces, la primera cuestión, ¿qué es la estabilidad de un sistema? ¿Vale? La estabilidad de un sistema se puede redefinir de muchas formas. La definición que a mí me gusta, ¿no? Si tenemos un sistema de control con realimentación que sigue el esquema clásico en el que estamos trabajando, ¿sí? Y tiene una salida IDS y tiene una entrada XDS, pues sería que el sistema ante una entrada acotada la salida sea siempre acotada. Acotada. ¿Vale? O sea, yo tengo el sistema que con respecto al tiempo, pues yo le entro, por ejemplo, una entrada XDS acotada, pues que la salida haga lo que quiera, pero que al final no supere un determinado valor, no supere una determinada cota máxima, ¿eh? Y que ese número pues sea un número real, ¿eh? No pase de ese valor. Bien. Esto, pues bueno, los sistemas, digamos que hay siempre tres tipos de sistemas con respecto a la estabilidad. Hay sistemas estables, cumplen esto siempre en cualquier caso. Sistemas inestables, en el momento en el que yo le pongo una entrada, la salida se va a más infinito o a menos infinito. Y sistemas marginalmente estables. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema marginalmente estable es estable en la mayor parte de las circunstancias. Pero si yo le introduzco XDS igual a una determinada señal omega de S, que es una función senoidal, ¿vale? Hay una omega CDS, una frecuencia crítica, que hace el sistema inestable. ¿Vale? Entonces, los sistemas marginalmente, o sea, lo ideal que será, por lo ideal será tener un sistema que sea estable, sea XDS, el tipo de señal que sea. ¿Vale? Y los sistemas inestables son inestables.
Por lo tanto, si descubrimos que un sistema es inestable, pues entonces tenemos que rediseñarlo. Tenemos que volver a plantearnos cómo diseñar ese sistema para que ya no sea inestable. Y si un sistema es marginalmente estable, tenemos que garantizar que estas frecuencias críticas estén siempre muy por encima de las frecuencias de trabajo del sistema, de las frecuencias naturales de trabajo de este sistema, ¿vale? Y entonces intentar evitar esta desestabilidad. Bueno, entonces, si tenemos una función de transferencia del sistema igual a I de S partido por X de S, la condición de estabilidad es la siguiente: que todos los polos tengan parte real negativa. ¿Vale? Bueno, ¿qué son los polos? Pues los polos son los términos, o sea, los valores que anulan el denominador de la función de transferencia, ¿no? O sea, si esta I de S partido por X de S es un polinomio en el numerador n de S partido por un polinomio en el denominador de ds, los ceros son las raíces de n de S. Y los polos son las raíces de ds, de este denominador. ¿Vale? Entonces, si yo represento en el plano S los polos, ¿no? Y los represento con una X, pues vamos a imaginar que este sistema tiene dos parejas de polos complejas conjugadas y un polo real. Esto es la parte real, la parte imaginaria de los polos, la parte menos imaginaria de los polos, la parte menos real de los polos, ¿vale? Y los ceros, pues podrían estar en cualquier sitio, podría tener ceros con parte real positiva, ¿vale? Entonces, un sistema que tenga estos polos y estos ceros representados en el plano S, este sería un sistema estable, ¿vale? Todos esos polos, la parte real, toma valores negativos, toma valores del eje en el lado izquierdo, ¿vale? Y cuando un sistema es inestable, pues al menos tiene un polo con parte real positiva. ¿Vale? O sea, uno de los términos que anulan el denominador de la función de transferencia tiene parte real positiva, uno de las raíces de esa ecuación. ¿Vale? O sea, un sistema inestable pues podríamos tener, ¿vale? Y podríamos tener ceros aquí
¿vale? Pues entonces este polo convierte el sistema en inestable. ¿Y cuándo un sistema es marginalmente estable? Cuando tiene un polo en el eje imaginario y el resto con parte real negativa. ¿Vale? O sea, tenemos un polo, bueno, un polo, quien dice un polo, dice una pareja de polos compleja conjugada, ¿vale? Lo que no puede ocurrir es que haya más de uno. ¿Vale? Entonces tenemos, pues por ejemplo, tenemos estos polos y tenemos una pareja de polos en el eje imaginario, ¿vale? Pues tienen parte real 0. ¿Y 0 es positivo? No. ¿0 es negativo? No. No tiene... entonces, estamos en esa condición de marginalmente estable. Entonces, haría falta un análisis más profundo de la estabilidad del sistema para saber si esto nos iba a dar algún problema o no nos iba a dar algún problema. Bueno, ¿cómo sabemos si un sistema pues, es estable o es inestable? Pues bueno, hay una forma muy sencilla, es calcular las raíces de la ecuación, ¿vale? ¿Cómo calculamos las raíces de esa ecuación? ¿No? Pues imaginaros que tenemos un sistema, claro, y dices, pues no, tenemos un sistema que tiene es GDS, es HDS, ¿vale? Entonces, ejemplo, pues GDS que sea S menos 3 partido S más 2 y que HDS sea S más 1 partido S más 7. Venga, no voy a poner 5. Vale, entonces, ¿cuál es la función de transferencia? ¿Cuál es la función de transferencia de este sistema? Será GDS partido 1 más GDS por HDS. ¿Vale? O sea, será S menos 3 partido S por S más 2 partido por 1 más S menos 3, S por S más 2, S más 1, S más 7. ¿Vale? Vale. Y esto. Vale, vamos a dejar el numerador de momento como está. S menos 3, S más 2. Y en el denominador, pues hacemos S más 2, S más 7, más S menos 3, S más 1, partido todo, S más 2, S más 7. ¿Vale? Y ahora S menos 3, S más 2 por S por S más 2,
S más 7. Este se va con este. 0,2. Y aquí tenemos, pues bueno, pues ya vamos a ir multiplicando ese denominador. Tenemos S cubo, S cuadrado más 2 más 9 S cuadrado más 14S. Y aquí tenemos más S cuadrado menos 2S más 3. ¿Vale? O sea que esto será igual a S cuadrado menos 3S más 7S más 4S menos 21 partido por S cubo más 10 S cuadrado más 12S más 3. ¿Vale? Y este es el sistema y de S partido por X de S, que tenemos que averiguar si es estable o no es estable. ¿Vale? O sea, la primera parte no es más que ir operando hasta llegar a cuál es la ecuación de nuestro sistema. Entonces, el denominador, ¿no?, es S cubo, 10S cuadrado, 12S más 3. ¿Vale? Tendríamos este denominador. ¿Cómo sabemos? Claro, es una ecuación cúbica. Pues entonces no podemos utilizar la ecuación de segundo grado. Entonces tenemos que utilizar una herramienta como Octave, por ejemplo. Pues calculamos las raíces del denominador, roots del den. Entonces, fijaros, nos salen tres raíces reales. Tres raíces reales con parte real negativa. Por lo tanto, este sistema es estable. ¿Vale? Porque tenemos tenemos las raíces S sub I menos 1, menos 8,65, menos 1, menos 8,65 y menos, y la tercera raíz era menos 0,34. Menos 0,34. Tenemos tres raíces reales, pues vale. Bueno, pues esto es si tenemos Octave. Pero ¿y si no tenemos Octave? Si no podemos, por el motivo que sea, utilizar Octave, o no tenemos una ecuación, o sea, una calculadora que no sea capaz de calcular las raíces, porque resulta que en vez de las calculadoras programables, pues bueno, hay algunas que llevan MATLAB integrado, ¿eh? Y con esas pues no hay ningún problema. Le metes lo del roots y ya te lo dice. Pero la mayor parte de ellas no pasan de ecuaciones de tercer grado, ¿eh? Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso para obtener estas raíces? Bueno, pues hay un método, hay un criterio que es el criterio de root or width. Vale. Entonces, el criterio de root nos averiguar si averiguar si el sistema es estable. Vale. Bueno, este criterio de root es muy sencillo. Bueno, y diréis, ¿y por qué tenemos que utilizar un criterio analítico cuando con una calculadora o con un software informático lo podríamos calcular?
Porque la calculadora del software informático no saben resolver un tipo de problemas que plantearemos a continuación, ¿vale? Que es cómo decidir la estabilidad del sistema en función de un parámetro variable. Entonces tenemos, en vez de tener una función de transferencia como la que hemos planteado, donde ya teníamos los valores de todo, tenemos un parámetro variable, normalmente la ganancia de un amplificador. Entonces, ver cómo en función de la ganancia de ese amplificador podemos calcular la estabilidad del sistema. Bien, ¿cómo es este método? Este método nos sirve para calcular las raíces del denominador. Nos sirve para calcular los polos. Sirve únicamente para determinar cuál es el signo de los polos, que es lo único que necesitamos, para saber si es estable o no es estable. ¿Vale? Entonces tenemos DDS, que será A sub n por S elevado a n más A sub n menos 1 por S elevado a n menos 1 más A sub 1 por S más A sub 0. ¿Vale? Tenemos la ecuación. Bien, y entonces ahora escribimos una tabla donde ponemos aquí S sub n menos 1. Entonces en S sub n ponemos los coeficientes empezando por el A sub n y saltándonos 1. A sub n, pero el A sub n menos 1 no lo ponemos el A sub n menos 2, el A sub n menos 4, hasta por ejemplo el A sub 1. Y en la parte del A sub n del S sub n menos 1 escribimos el A sub n menos 1, el A sub n menos 3, el A sub n menos 5, hasta la sub 0. ¿Vale? Y las siguientes filas las iríamos completando S sub n menos 2 como B sub n menos 1, B sub n menos 3, B sub n menos 5, S sub n menos 3, sería C sub n menos 1, C sub n menos 3, C sub n menos 5, ¿vale? Hasta llegar a S sub 0, donde nos quedaría pues un H sub n menos 1. ¿Vale? Nos quedaría solo un término. Entonces, el término B sub n menos 1 se calcularía como un determinante que está formado por estos 4 términos, pero con el signo invertido. O sea, ¿cómo sería este determinante? Este determinante sería A sub n por A sub n menos 3 menos A sub n menos 1 por A sub n menos 2. Bueno, ¿y cómo sería si es con el signo invertido? Pues sería A sub n menos 1 por A sub n menos 2 menos A sub n por A sub n menos 3. Vale. ¿Cómo sería el B sub n menos 3? Bien, en estos determinantes dejamos fijo el término A sub n menos 1. Ay, bueno, perdón. Y esto dividido por A sub n menos 1. Sorry. ¿Vale? Y vamos añadiendo al determinante este otro. O sea, el primer determinante es este grupo con este grupo. ¿Vale? Ese es el primer determinante. El segundo determinante es dejamos fijo ese y vamos haciendo este con este. Y el último determinante será este con este. ¿Vale? O sea, fijo siempre el primero. Y vamos calculando los siguientes términos con los otros. ¿Vale? Entonces este será pues el A sub n menos 1 por A sub n menos 4 menos A sub n por A sub n menos 5
partido siempre por a sub n menos 1. ¿Vale? Entonces, así calcularemos los términos B. Los términos C, pues será lo mismo, pero tomando ahora estos que hemos calculado. ¿Vale? O sea, el C sub n menos 1 será igual a B sub n menos 1 por A sub n menos 3 menos A sub n menos 1 por B sub n menos 3 partido por B sub n menos 1. ¿Vale? Y entonces construimos toda esta tabla. ¿Vale? De tal manera que cuando hemos acabado de construir la tabla, nos fijamos en esta primera columna. Entonces, si en esta primera columna no hay cambios de signo, esto quiere decir que implica que todas las raíces tienen parte real negativa. ¿Vale? Vamos a verlo, ¿no? Ya teníamos aquí un ejemplo planteado antes, teníamos este término, ¿sí? Teníamos esta ecuación, ¿sí? De ds igual a s cubo más 10s cuadrado más 12s más 3. Vale, pues vamos a... Tendríamos s cubo, tendríamos que llegar s cuadrado, s, 1. ¿eh? Entonces, en la fila del s cubo, ¿cuál es el que multiplica el s cubo? 1. El 10 nos lo saltamos, ponemos el 12. ¿Vale? Ya no tenemos ninguno más. Y en el s cuadrado, el que le hemos puesto, el 10 y el 3. Vale. Y entonces aquí tendremos que calcular este es el B sub 3, el B sub 2, el B sub 2, y este será el C sub 1, el que calcularemos. ¿Vale? Bueno, pues bueno, los índices da lo mismo. Vamos a llamarle simplemente B y C. Vale, entonces, ¿cómo sería B? B sería 10 por 12 menos 1 por 3 partido por 10. ¿Vale? 10 por 12, 120. 120 menos 3, 117. 117 partido por 10, 11,7. Sería B. ¿Y C cómo lo calcularíamos? Anda, me falta aquí un término para calcular la C. Bueno, pues si en algún momento nos falta un término, añadimos un 0. ¿Vale? Entonces C sería B por 3 menos 10 por 0 partido por B. O sea, sería 3. ¿Vale? Así que si ahora sustituyo esto por sus valores, tengo 11,7 y tengo 3. Por lo tanto, no hay ningún cambio de signo en la columna y todas las raíces tienen parte real negativa. ¿Vale? Entonces el sistema es estable. ¿Vale? No hay ningún problema. El problema puede surgir cuando algún término de la primera columna sea 0. Entonces,
si algún término de la primera columna es 0, pues entonces habría que sustituir ese 0 por un epsilon. Vamos a ver un ejemplo en el que, y es un ejemplo preparado, porque cuando lo intento poner a propósito, nunca me sale. S quinta más 2S cuarta, pero en los exámenes siempre me sale, sin querer ponerlo a propósito. S cubo más 4S cuadrado más 11S más 10. ¿Vale? Vamos a ver cómo haríamos. Entonces, ¿cómo construiríamos la tabla de root? Pues entonces sería S quinta, S cuarta, S cubo, S cuadrado, S1. Y en la S quinta tendríamos 1, 2, 11, 2, 4, 10. ¿Vale? Y aquí tendríamos B sub 1, B sub 0, C sub 1, C sub 0, D sub 0, E sub 0. ¿Vale? Serían los coeficientes que nos irían saliendo. El B sub 1. El B sub 1 sería 2 por 2 menos 1 por 4 partido por 2. Anda, este es 0. El B sub 0, ¿cómo sería? Sería 2 por 11. Bueno, no tendría que hacerme el sorprendido porque ya he dicho que estaba preparado este ejercicio. Menos 1 por 10 partido por 2. Entonces esto sería 22 menos 10, 12 partido por 2, 6. ¿Vale? Vamos a sustituir el B sub 1 y el B sub 0 por sus valores. B sub 1, 0, B sub 0, 6. Claro, pero ahora cuando calculo C sub 1, tengo que hacer 0 por 4 menos 2 por 6 partido por 0, ¿no? El C sub 1 sería 0 por 4 menos 2 por 6 partido por 0. Y esto es infinito. Entonces, no, esto no puedo calcularlo así. ¿Vale? Entonces tengo que sustituir este 0 por epsilon. Epsilon, un número pequeño, ¿vale? Y entonces ver cómo evoluciona el signo. Porque a mí lo que me interesa saber es si epsilon es positivo o negativo. O sea, si se acerca a 0 por la izquierda o por la derecha. Si se acerca por la izquierda es negativo y el sistema es inestable. Si se acerca por la derecha es positivo y el sistema es estable. ¿Vale? Entonces, C sub 1 será epsilon por 4 menos 2 por 6 partido por epsilon. ¿Vale? Y entonces esto será, claro, epsilon es un número muy pequeño, ¿no? Entonces, epsilon por 4 será... ¿Cómo se hacía esto? Bueno, ya no me acuerdo. Epsilon por 4 será un número positivo pequeño, ¿no? Entonces, esto será menos 12 partido por epsilon. Será el valor de C sub 1. Menos 12 partido por epsilon. Y el valor de C sub 0 será, y aquí ponemos un 0, epsilon por 10 menos epsilon por 10 menos 2 por 0 partido por epsilon. O sea, esto será igual a 10.
Sustituimos C sub 0 por 10. Vale. ¿Y qué pasará con la D sub 0? La D sub 0 será 6 por menos 12 partido por epsilon menos 10 por epsilon partido por menos 12 partido por epsilon. ¿Vale? Y la E sub 0, si aquí ponemos un 0, la E sub 0 sería 10 por D sub 0 menos 12 partido por epsilon por 0 partido por D sub 0. Será igual a 10. ¿Vale? Entonces, esta vale 10. Y D sub 0 habría que evaluar si es positivo o negativo. O sea, el menos 10 epsilon es un número próximo a 0. Entonces, esto, si no me equivoco mucho, este límite podría ser igual a 10, a 6, perdón. ¿Vale? Entonces pondríamos 6. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí al analizar el sistema? Una vez que hemos escrito esto, pues vale, este es positivo, positivo, epsilon no lo sabemos, pero este es negativo. Menos 12 partido por epsilon es un número negativo. Este es positivo y esto es positivo. Entonces implica que es un sistema inestable. ¿Vale? Porque hemos encontrado ese valor negativo. Entonces no podrá ser. ¿Vale? Si calculamos las raíces de este sistema, a ver, era menos, ¿no? Hacemos un polinomio igual a 1, 2, 2, 4, 11, 10. Y calculamos las raíces de este polinomio. ¿Vale? Entonces me salen, fijaros aquí, más 0,89 más 1,45 J más 0,89 menos 1,45 J. ¿Vale? Tenemos una pareja de polos complejos conjugados con parte real positiva. Por lo tanto, es un sistema inestable. ¿Vale? Pues ya está. No hay nada más. Entonces, sale muy pocas veces esto de que sea un término nulo, pero podría salir. Bien. Entonces, la aplicación práctica. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema con una variable? Y una variable, pues, suele ser lo aceptable. Dos variables ya empieza a ser un infierno. Por ejemplo, tenemos un sistema en el que tenemos un amplificador de ganancia K que queremos estudiar la estabilidad en función de K. ¿Vale? Ver cómo cambia la estabilidad de este sistema en función de ese parámetro K, ganancia del amplificador. Vale, bueno, vamos a partir de este sistema que ya teníamos aquí pensado, el GDS, a ver si soy capaz
de recortar esto. Control C. Y a ver si funciona el control V. Ah, mira, funciona. ¿Vale? Y tengo este GDS y este HDS. Vale, pues bueno, pues lo primero que tenemos que calcular es, como antes, calcular ahora cuál es la función de transferencia en bucle cerrado, cuál es la relación entre IDS partido por XDS, ¿no? Entonces, ahora será K por GDS partido 1 más K por GDS y por HDS, ¿vale? Bueno, pues lo mismo que hemos hecho antes, pero añadiéndole la K. Esto será K por S menos 3 partido S más 2 y 1 más K por S menos 3, S más 2, S más 1, S más 7. ¿Vale? Y ahora, este sistema tendremos K por S más 3 partido S más 2 por, y aquí tendríamos S por S más 2, S más 7, S más 2 se va, y aquí en el denominador nos queda S por S más 2 por S más 7 más K por S menos 3 por S más 1. ¿Vale? Y ahora tengo que operar esto. Entonces tendremos en el numerador, que bueno, el numerador ya hemos dicho que no influye sobre la respuesta del sistema. S cuadrado, este es S menos 3. Más 4S menos 21. ¿Vale? Lo calculamos, pero no influye. IDS partido por XDS. Y aquí tendremos S cubo más 2S más 7S, 9S, más S cuadrado más 14S, más KS cuadrado, menos 3S más S, menos 2S, menos 2KS, más menos 3, menos 3K. Menos 3K. ¿Vale? Bien. Y esto, el denominador, que es lo que nos interesa, será S cubo más 9 más K S cuadrado más 14 menos 2K por S menos 3K. Vale, y el denominador ¿vale? Y este es la ecuación característica del sistema. Vale, pues vamos a volver a aplicar el criterio de Root. S cubo, S cuadrado, S1. Entonces tendremos 1, tendremos 14 menos 2K, tendremos 9 más K y tendremos menos 3K. ¿Vale? Entonces tenemos aquí el término B sub 0 o B sub 1, B sub 1 y B sub 1 será 9 más K
por 14 menos 2K menos, o sea, más 3K partido por 9 más K. Entonces, esto va a salir un infiernillo. Por 14, 126, va a ser 126 menos 2K cuadrado. Más 14K menos 18K menos 4K más 126 más 3K partido 9 más K. Y esto... Vale, sí. Y esto menos 2K cuadrado menos K más 126 partido 9 más K. Este será el término B sub 1. Y el término C sub 0 será B sub 1 por menos 3K menos 9 más K por 0 partido por B sub 1. O sea, sería igual a menos 3K. Vale. Para que el sistema sea estable, todos los elementos de la primera columna tienen que ser positivos. Por lo tanto, nos van a aparecer tres ecuaciones. 9 más K tiene que ser mayor que 0. Menos 2K cuadrado menos K más 126 partido 9 más K tiene que ser mayor que 0. Y menos 3K tiene que ser mayor que 0. Si encontramos algún rango de valores de K para el cual las ecuaciones se cumplan todas de forma simultánea, quiere decir que existirá algún valor de K que hace el sistema estable. Si no encontramos ningún valor de K que haga cumplir estas ecuaciones, pues quiere decir que el sistema es inestable, sea cual sea el valor de K. Y me parece que en el despeje que he hecho anteriormente he hecho algo mal porque me parece que sale que el sistema es inestable. De esta primera ecuación, esta es la más sencilla, ¿no? K tiene que ser menor que 0. Tiene que ser siempre menor que 0. De esta ecuación dice que K tiene que ser mayor que menos 9. ¿Vale? Si paso el menos 9 restando a otro lado, vale. O sea que si voy poniendo en un eje los valores de K, si tengo aquí el 0, pues esta primera ecuación me dice K tiene que ser menor que 0. Solo puede ser K de aquí hacia la izquierda. ¿Vale? K tiene que ser mayor que menos 9. Entonces si pongo aquí el menos 9, K solo puede estar de aquí a la derecha. ¿Vale? Entonces estas dos ecuaciones me establecen un rango para K entre 0 y menos 9. ¿Vale? Bueno, bien. Pues ahora habría que verificar con la tercera ecuación. Y la tercera ecuación, el problema que tiene es que es una ecuación cuadrática. Pero bueno. Vale. Esta ecuación
si pasamos el denominador multiplicando al otro lado, se nos queda como menos 2k cuadrado menos k más 126 mayor que 0. ¿Vale? Pues bueno, habría que resolver esta ecuación. Las ecuaciones cuadradas, al resolverlas, hay que tener en cuenta que lo que sabemos resolver son ecuaciones cuadradas donde este término sea 1. O sea, las raíces que me va a dar son siempre para el caso en el que el término que multiplica el término cuadrado sea 1. Si no, pues problema. Entonces, podríamos multiplicar por menos 2 toda la ecuación, y entonces esto me quedaría k cuadrado, o sea, dividir por menos 2. Y aquí me quedaría 1/2 de k más, o sea, más no, menos 126 partido por 2, 63. Y como he multiplicado por menos 1, cambio el signo de la igualdad, menor que 0. ¿Vale? Y ahora ya veo cuáles son las raíces de esta ecuación. Pues por ejemplo con octave lo puedo calcular para que sea más rápido. O sea, el polinomio 1, 1/2 menos 63. Este polinomio. Vale, tiene dos raíces. Joder. Menos 8,1 más 7,6. Tiene dos raíces. K menos 8,1, K 7,6. Vale. Menos 8,1, 7,6. ¿Vale? Esta ecuación es una parábola. Entonces, habría que dibujar esta parábola. Pero en realidad, lo que me importa saber es si esta ecuación se cumple para vamos a pensar, ¿no? Esta parábola con K valiendo 0 vale menos 63. Esta parábola va a tener un aspecto así. Va a venir así. ¿Vale? Porque cuando K vale 0, esto es menos 63. Entonces tiene esta forma. Entonces, pero lo que me interesa saber es si la ecuación se cumple para la parte interior de la parábola o para la parte exterior de la parábola, para saber si este rango es el que me da valores válidos de K o lo que me da de 7,6 a menos 8,1, o el que me da valores que no se cumplen es el otro. ¿Vale? Entonces, pruebo cualquier valor del rango. Entonces, el más sencillo de ellos es probar el 0. Ensayo, K igual a 0. ¿Vale? Pues si K igual a 0 me dice menos 63 menor que 0. ¿Esto es verdad? Es verdad. Por lo tanto, lo que vale, lo que queda válido dentro del rango de valores es lo que está dentro de la parábola. ¿Vale? Y ahora tengo que sumar las tres condiciones. Entonces, ¿cuáles eran los valores, el rango de valores válidos de K? Bueno, pues K tiene que ser o sea, 0 tiene que ser mayor que K
y K tiene que ser mayor que menos 8,1, porque el menos 9 queda incluido dentro de ese rango y el rango de 7,6 a 0 queda incluido dentro de este otro rango. ¿Vale? Y ese sería el valor, los valores válidos de K. ¿Mm? Por ejemplo, para verificación final, probamos K igual a menos 1. Entonces, si probamos K igual a menos 1, 9 menos 1 mayor que 0, ¿verdad? Menos 3 por menos 1 mayor que 0, ¿verdad? Menos 2, menos 1 al cuadrado tal, más 1 más 126 partido por 9 menos 1 mayor que 0, ¿verdad? Entonces, es cierto, es esta verificación final para ver si hemos metido la pata en alguna de las operaciones, ¿vale? Entonces, ese será el rango válido para la ganancia de ese amplificador, ¿eh? Desde 0 hasta menos 8,1. Estrictamente menor, porque esos valores anulan las raíces y entonces no serían valores válidos. Bueno, espero que haya quedado claro este método. Este es todo el tema. Este tema no tiene nada más, ¿no? Es el criterio de Ruth, su aplicación y el tema de cómo saber si un sistema es estable o es inestable, que es una cosa tremendamente importante porque no queremos que nuestros sistemas sean inestables. O sea, que cuando yo le pongo una entrada, la salida se vaya al más infinito o al menos infinito, ¿vale? No queremos que nuestros sistemas sean inestables. Entonces, será muy importante garantizar la estabilidad de los sistemas. Este viernes vamos a hacer un mix de dudas con programación. Entonces, si tenéis algún ejercicio que queréis que repitamos o que hagamos, pues lo planteáis al principio de la clase, ¿eh? Y si no tenéis ningún ejercicio, pues haremos algún otro, escribiré yo algún programa para que vayáis viendo, os vayáis alimentando de las ideas de cómo se programa en C para microprocesadores. Venga, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.